Sí, habíamos quedado, hermanito querido, en la pregunta de cuál era la La única condición de David. manera de que David Voy a podría comprar agua. hacer esta unión o esta conversación, o llámese así, esta alianza, o esta, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, la ¿Cuál única era la forma. condición que David ponía para aceptar la propuesta de Agner, en este caso Que, de unir las tribus para que Y él fuera el rey? que él dijo que le regresaran a su esposa. a Milca. Claro, claro. Y es por lo que les Mical. estoy diciendo, porque las esposas del rey, las mujeres del rey, son sagradas, hermanos. O sea, las mujeres del rey no pueden tocarse, o sea, son del rey. Y cualquiera que intenta acercarse o usurpar a una mujer del rey prácticamente está usurpando el trono. Entonces, así pasó con Saúl, ¿verdad? Cuando Abner se acuesta con Rispa, su concubina, pues, o sea, fue considerado, ¿verdad? Por Isboset un acto de traición. Y bueno, David prácticamente, bueno, como gesto, bueno, considerando esto mismo que estamos diciendo, lo que pide es que se le regrese su mujer, en este caso, Rispa, su concubina. Y obviamente Abner y José ceden, ¿verdad? Voluntariamente y dicen que hacen llegar a la mujer, ¿ok? A devolverle a Mical, en este caso a David como esposa. Entonces, ¿qué observamos acá? ¿Qué otra cosa nos llama la atención antes de continuar avanzando y desarrollando esta parte de hasta el versículo 21? Preguntas, dudas. Sí, hermanito. Hay algo que comentaba Agustín la semana pasada que se me quedó a mí también. Era que cuando Jibosé le quita su hermana, cuando le quita su hermana Mical para dársela a David, sale muy herido Paltiel, porque inclusive comentaba Agustín que se ve el amor de ese hombre por esa mujer, porque lo siguió de cerca con mucho lloro hasta que Abner le dijo, mira, vuélvete, regresa y no sigas aquí. O sea, eso es algo que me llamó la atención, bueno, el amor de un matrimonio, ¿no? Que no estaba correcto, pero igualmente el hombre salió herido, realmente. Así es, muy bien, muy importante. ¿Algo más? ¿Algo más que acotar? ¿Algo más que hacer referencia a esta parte? Fíjense aquí algo importante, hermanos, de parte de Agner, que como dijimos ahorita, no le quedó otra que ceder, ¿verdad? No le quedó otra opción, porque era inevitable la unión de las tribus, ¿verdad? Ese era el deseo de todos, de los del norte y los del sur, unirse y sobre todo que David fuera su rey, ¿verdad? Y él terminó yendo hacia él, pero lo importante es las reacciones de David. O sea, yo quiero que veamos dos reacciones de David en este momento. Número uno, ¿cómo creen ustedes que reaccionó David cuando le llega el mensajero de Abner en el versículo 13, ¿verdad? En el versículo 12, cuando le llega el mensajero de Abner a David, ¿de quién es la tierra? Haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti, tu hija. ¿Cómo creen ustedes que habrá reaccionado David en esta primera reacción ante esta propuesta? Después de todo lo que David había vivido y todos los años de sufrimiento en el desierto y antes del desierto y los primeros años de reinado y de sangrienta guerra civil durante aproximadamente 7 años, ¿cómo creen ustedes que reacciona David ante esta petición, esta propuesta? No sé si alguien más quiere comentar. Lo que yo estoy viendo, hermanito querido, por ejemplo, o sea, yo veo, hablando de las sombras que siempre estamos buscando en David, con Jesucristo y esto, y el tipo de Cristo que vemos en David, sabe que Abner le ha hecho daño, sabe que Abner lo ha perseguido a muerte, lo ha buscado para matarlo en muchas ocasiones a David, lo ha dejado muy mal, lo ha dejado en situaciones terribles, y David, o sea, yo veo a un David con un corazón dispuesto a perdón, pero inmediato, con una misericordia y compasión inmediata. O sea, yo no veo a David utilizando esa circunstancia para decir, no, yo no quiero pactar contigo, ni quiero verte, ni me importa, y es más,
te vamos a matar a los mensajeros, mándale la cabeza de los mensajeros a Abner para que vean cómo lo quiero negociar con él. Lo que quiero es matarlo, ¿no? David, sí, muy bien, yo voy a negociar contigo, muy bien, empieza la palabra, muy bien. Me das a mi esposa y empezaremos a hablar. Veo a David muy compasivo y dispuesto a abrazarlo y a gozarse con él, como lo vamos a ver a continuación, a recibir al hermano. Yo no sé quién mencionó, creo que fue Roberto Miranda, no estoy seguro, que ven aquí la situación del hijo pródigo, ¿no? Que como que estaba perdido, pero fue hallado. Y el padre no juzga al hijo pródigo por desperdiciar su dinero con rameras y por perder toda su herencia, sino que lo recibe, le da un anillo, le pone vestidura, o sea, haciendo como un pequeño paralelo de David como el padre, el hijo pródigo Abner, y regresa a David. O sea, lo veo de ese punto de vista. Lo mencionó uno de mis hermanos la clase anterior. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Cómo habrá reaccionado David inicialmente cuando llegó ese mensajero de parte de Abner, después de todo lo que vivió David, atravesó, experimentó en años atrás en el desierto, en la guerra civil, en sus primeros años de reinado? ¿Cómo creen ustedes que habrá reaccionado David? Aparte del comentario bueno que hizo nuestro hermano Alejandro. A ver, ¿alguien más quiere compartirnos algo? Imagínense, en un momento tan deseado. Recuerden que, o sea, ¿qué dijimos al principio? ¿Cuál es el enfoque de David? ¿Ah? ¿Cuál es el deseo de David en su corazón? La unidad, hermanito, la unidad. La unidad, hermano. Imagínense cómo estaría David de alegre, cómo estaría David de contento después de tantos años de huir en el desierto, perseguido no solo por Saúl, sino también por Abner. Y después de 7 años de guerra civil sangrienta, muriendo tanto pueblo. Y wow, para David debe haber sido un momento de mucha emoción, hermano, un momento de mucha alegría, un momento de mucho gozo, un momento de mucho agradecimiento, porque era alguien que andaba buscando eso, hermanos, andaba buscando unirse, olvidar, dejar todo atrás, comenzar todo, iniciar una nueva etapa, un nuevo comienzo con la bendición de Dios. Y vemos en él no solamente eso, sino que, o sea, vemos de parte de David gestos de amabilidad, hermanos, gestos de amistad, o sea, de recibirle, porque fíjate que hace un banquete, los recibe, hace un banquete con ellos, o sea, se sienta con ellos, conversa con ellos, y no le importa, inclusive la arrogancia de Abner, algo que me llamó mucho la atención que dijeron el viernes pasado, la arrogancia de Abner, la prepotencia de Abner, me levantaré, iré, o sea, todavía Abner con todos sus aires de prepotencia, a David no le importó absolutamente nada de eso. David lo que estaba era alegre y contento porque ya veía consumándose la unidad tan deseada de las tribus, de todo el reino. Era algo tan esperado, ¿verdad? Era algo tan importante. El ambiente que David estaba tratando de construir, el nuevo ambiente. Y hay una palabra importantísima que se repite 3 veces acá, hermanos, al final del versículo 21. Fíjense cuando dice al final del 21, era Abner terminando de hablar a David, y le dice, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y fíjense cómo dice, se fue en paz. ¿Cómo se fue Abner después de la reunión? En paz, ¿verdad? Fíjense cómo dice el versículo 22, que aún no lo hemos leído todavía, pues ya ahora en un ratito lo leemos, después que él se había ido en paz, en este caso cuando llega Joab. Y fíjense cómo termina el versículo 23, cuando Abner en este caso, antes de empezar a reprochar a David por lo que hizo, o antes de empezar a reprochar a David, dice que se fue despedido en paz. O sea, David trató de sembrar ese ambiente. Y ese término paz que encontramos allí está, o sea, tiene mucho que ver con, o sea, con el otorgamiento como de una especie de salvoconducto, por decirlo de algún modo, que le iba a permitir a Abner, ¿verdad?, regresar tranquilo, sin que nadie lo tocara, casi que protegido, ¿verdad? Un hombre que iba a regresar en la bendición, ¿verdad? Un hombre que iba a regresar, sí, en paz y con protección real, imagínense, nada más y nada menos. Entonces, David trató de construir un ambiente de paz. Entonces, lamentablemente, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad?, todo llega hasta aquí, el color de rosa queda hasta aquí por lo que vamos a leer a continuación, en este caso, de parte de Joab. Pero vamos a permitir que nuestro hermano Alejandro nos diga la pregunta o el comentario que tiene.
No lo había visto desde ese punto de vista, Pedro, y me hiciste formularme una pregunta y es la que no sé la respuesta. Yo puedo preguntarme si eso de estar en paz significa que Abner pudo restablecer su relación primeramente con el que era su enemigo y a su vez restablecer una relación, aunque no lo menciona la escritura o lo que hemos leído de parte de Dios. ¿Será que está yéndose en paz también con Dios y ha restaurado su relación? Es mi pregunta, eso es lo que quiero saber. Bueno, tampoco tengo la respuesta, pero es una probabilidad, es una probabilidad de que Dios haya permitido todos los acontecimientos, todo lo que ocurrió, porque fíjate que él al final, en el versículo 18, cuando están hablando, él y David, le dice, él reconoce a Dios en varias partes, él reconoce a Dios en varias partes, que Dios quiere darle el trono a David, que Dios quiere darle el reino a David. Ahorita no tengo a la mano subrayado las veces que Agner mencionó a Dios, que Agner mencionó el nombre de Dios cuando dialogó en este caso con David, ¿okay? Pero sí, probablemente Agner había restaurado, no lo dice la escritura, pero por lo menos con David, eh, tal vez por conveniencia, tal vez por interés propio, porque no le quedaba otra alternativa, pero terminó haciéndolo, ¿verdad? Lo bonito es que por lo menos de parte de David sí había un buen interés de paz, de dejar todo atrás, de comenzar de nuevo, ¿ok? Entonces, ese término lo despidió en paz significa eso, o sea, tienes la bendición, la protección, como una especie de salvoconducto para que tuviera la protección, porque había muchos enemigos que iban a querer oponerse, como lo vamos a leer ahorita. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, que si lo tienen háganlo libremente, pues pasamos entonces a la lectura de la siguiente parte, del versículo 22, donde vamos a cambiar un poco el entorno, ¿verdad? Y en donde vamos a ver a un David manejando una situación crítica, porque se presentó una situación crítica, pero bien crítica, imagínense, venían como subiendo a una cúspide de bendición y se iba a dar nada más y nada menos que la unificación y sucedió esto que sucedió, que va a suceder a continuación, fue lo que hizo en este caso Joab. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura? Amén, hermano querido. Desde el 22 hasta el final, hermano querido. Sí, señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para alcanzar a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró, declaró, juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón.
Entonces David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloró junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner: ¿acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no están atadas, tus pies no están encadenados, no fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral, y todos le suplicaron que comiera, pero David había hecho el siguiente juramento: que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después el rey David les dijo a sus oficiales: ¿no se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor les dé estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Palabra de Dios, amados hermanos. Tremendo. Que el Señor le dé su paga por sus malas acciones. Tremendo el corazón, ¿verdad?, de David. Muy bien. Entonces, aparentemente, como dije hace unos instantes, todo estaba terminando bien. La negociación fue buena entre Abner y David, y es despedido a Abner en paz. ¿Okay? Abner, que era en este caso el principal obstáculo de la unificación, ¿verdad? Había cedido, pero hermanos, apareció otro obstáculo, apareció otro personaje que complicó la unificación, en este caso Joab, con su sed de venganza, y con su corazón sanguinario. ¿Okay? Vemos en este caso a Joab reprochando y cuestionándole a David la manera como procedió con Abner, o sea, reprochando, mostrándole su desacuerdo. ¿Cómo es posible que tú lo hayas dejado llegar, que hayas hablado con él? Las intenciones de él son malignas, espiarte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y bueno, pues aparentemente Abner se retira de la presencia de David, pues sometido a la autoridad de David, a la decisión de David. Pero no fue así, hermanos. Abner, a espaldas de David, envió una comitiva para alcanzar a Joab, Y esa comitiva, cuando alcanza a Abner, perdón, lo engañan, ¿verdad? Diciéndole: mira, el rey David quiere hablar contigo. Es lo único que podía convencer a Abner de regresar. Y bueno, obviamente lo traen a la presencia de Joab. Joab se lo lleva a un lugar secreto, y cuando Abner de repente está esperando el recado que David le manda por medio de Joab, en vez de recibir el recado de David, lo que recibe de Abner es una puñalada en su quinta costilla, ¿verdad? Como dice en este caso la Reina Valera, ¿verdad? Del mismo modo que él, ¿verdad? Que Abner había matado en este caso a su hermano Asael. Y ahí vemos la profunda venganza, o sea, un corazón sanguinario. Recordemos que no era fácil, porque eran los 600 amargados de espíritu, endeudados, la gente de mal vivir y todo eso. Probablemente el tiempo que habían pasado aún le faltaba en este caso a Joab conversión, transformación, perdón y misericordia. En este caso a Joab le faltaba aprender estas verdades. Entonces, ¿qué vemos en David? O sea, y David pues reacciona de la manera como reacciona, hermano, porque está en juego su integridad, está en juego su testimonio, está en juego lo más importante, la unidad, porque esto comprometía el proceso de unidad que se estaba gestando, hermanos. Esto podía paralizar la unidad que se estaba desarrollando. Por eso David se lamenta tanto, por eso David reacciona como reacciona. Y no solamente por todo lo que hemos dicho, sino también porque David realmente, a pesar de todo, como lo dijiste al principio, Alejandro, le dolió lo de Abner.
Le dolió que Abner muriera de la manera que murió. Y David pues no deja de impresionarnos, hermanos, porque pues la manera como él reacciona, la manera como él procede, pues nos enseña muchísimo. Entonces, ¿algún comentario, alguna observación, alguna idea, algo que acotar, algo que aportar antes de continuar? A ver, hermano querido. Amén, hermanito. No, viendo aquí los pasajes, realmente cuando nosotros no decidimos sujetarnos al que nos está liderizando, ocurren problemas. A veces pensamos que no pasa nada si no le hago caso al ministro, al evangelista, al predicador de la iglesia que quiere lo bueno para la congregación, que quiere lo bueno para todos los hermanos, ¿no? Y a veces queremos actuar paralelamente, ¿no? Y quizá no sujetándonos a unos a otros. Cuando no nos sujetamos los unos a los otros, nos puede salir mal. Y bueno, Joab no quiso comentar lo que tenía en su corazón. En su corazón había un rencor acumulado, una ira acumulada. Y quizás nosotros, si no conversamos esas cosas, puede llegar a una situación donde no la controlemos. Entonces yo creo que debemos de ver el ejemplo de Joab para nosotros en el aspecto de que si tenemos algún problema, nuestro ministro más cercano, nuestro evangelista, maestro, obispo si tenemos, anciano si tenemos, creo que es nuestro mayor aliado en ese momento. Hermano, tengo este problema, mira, hubo esta situación en mi familia, me mataron un hermano y voy a personificar perfectamente, y fue Agner. Y entonces, mira, yo no hallo qué hacer, cómo puedo controlar yo esto, cómo me puedo deshacer yo de este dolor. Él no supo deshacerse de eso y esperó el momento y el momento llegó. Y eso creo que el maligno quiere, hermanito, que nosotros no nos deshazamos, que no nos quitemos el dolor del corazón, que lo dejemos guardadito para que el momento preciso desbordarnos de ira y perder el dominio propio, perder el control y lamentablemente fallar. Así es. Fíjense, hay algo importantísimo aquí que debemos también considerar. Abner no aprendió de David, ¿verdad? No aprendió la lección de David sobre qué hacer cuando nuestro corazón clama por venganza. Porque el corazón de David clamó por venganza en el desierto en varias ocasiones cuando tuvo la oportunidad de vengarse y acabar con todo. ¿Y quién creen ustedes que estuvo al lado de él, verdad? ¿Y quién creen ustedes que observó a David que en lugar de vengarse, como probablemente lo deseó, se negó a sí mismo y más bien perdonó? O sea, ¿quién cree ustedes que observó toda esa reacción de parte de David? Abner vio eso. Abner vio eso de parte de David. Abner, durante todos los años que anduvo en el desierto con David y durante los primeros años de guerra civil que estamos viendo ahorita, Abner vio en David, su rey, como está diciendo tú, Alejandro, un ejemplo de perdón, un ejemplo de perdón. Entonces, nosotros en este caso tenemos que aprender de Cristo, ¿verdad? David, recordemos que David es una figura, es un tipo de Cristo, ¿verdad? En este caso, y nosotros vemos en Cristo un corazón misericordioso que perdona, que no guarda rencor, que cuando clama por venganza, ese corazón pues lo crucifica, así es sencillo, y se humilla, y se humilla. Abner no aprendió eso en este caso. Y nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña Cristo, es lo que nos enseña el Señor, a tener un corazón compasivo, a tener un corazón perdonador, a tener un corazón pacificador, a ser pacificadores, porque los pacificadores, según lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:9, terminan siendo bienaventurados. Terminan siendo bienaventurados. Nuestro hermano querido. Sí, Agustín, pégate el micrófono, porfa. No, quería decir que no es Abner, sino Joab. Sí, hermano, perdonen que a veces Abner es el que andaba con Saúl y Joab andaba con David. Así es, sí, así es, sí. Perdonen que, bueno, me pasa en la vida diaria con la gente que conozco, a algunos le digo así, otros le digo, bueno, ya, gracias a Dios, están ahí atentos en esa parte, ¿verdad? Entonces,
Joab no aprendió en este caso, gracias hermano querido, sí, dijo Agnes. Joab no aprendió en este caso de parte de David el corazón perdonador y misericordioso, ¿ok? Que David sí le mostró, que David le presentó. Y es algo que también nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender, ¿verdad? A veces la gente que está con nosotros, que debería aprender algo de Dios por medio de nosotros, no lo aprende, hermanos, no lo aprende, hermanos, no lo aprende después de tantos años viéndonos cómo se hace, cómo se sirve, cómo se reacciona, cómo se procede. A veces la gente no termina de aprender. Sin embargo, David siempre fue paciente, porque David, como lo vamos a ver ahorita, probablemente debió darle un castigo más fuerte a Abner, perdón, a Joab. David debió darle un castigo más fuerte a Joab. Muchos creen que una maldición de parte de David hacia Joab fue un castigo leve, pero David prefirió, como dice al final del versículo 39, que sea Dios quien le dé el pago de su maldad a Joab y a su hermano. Alex, manita Alex. Caramba. Hermana Alice, ¿puede activar su micrófono? No, tiene problemas, Pedro. Sí, seguro. Entonces, allí pues a Joab no aprendió de parte de David. ¿Hay algún comentario, hay alguna observación, algún aporte, alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Amén, varón, ¿no? Que estoy viendo aquí, Pedro, que me voy a ir un poquito al paralelo, ¿no? Que yo no había encontrado hasta ahora que lo estoy leyendo de que en el corazón de un judío o lo que está pensando el pueblo de Israel, que cuando una persona tenía lepra, tenía llagas o caminaba con muletas, o sea, tenía algún problema, era por causa de su pecado. Aquí está el basamento bíblico donde tenemos ese pensamiento de que, por ejemplo, si me voy a lo que estudiábamos con mi hermano Agustín, bueno, estudiábamos esta semana que nos dejó encargado nosotros, del paralítico que fue llevado por 4 y eso. Entonces, bueno, el pensamiento del judío era que en qué habrá pecado para que esté paralítico. Entonces, bueno, aquí está el contexto de ese pensamiento. Eso lo acabo de ver, hermanito. Así es. De ahí viene y tiene mucho que ver con eso. Entonces, David, como les dije, estaba muy preocupado por todo, ¿verdad? Y estaba muy preocupado, como les dije, por la unidad del reino, ¿verdad? Por su integridad, por su testimonio, por su confiabilidad, porque ¿qué era lo que podía llegar a pensar la mayor parte de la nación? Que el responsable del asesinato de Agner era ¿quién? Era David, o sea, pero, o sea, y que la palabra de David no valía, después de haberlo hecho que se vaya en paz y todo eso, después lo mata, o sea, la unidad, o sea, estaba a la puerta una gran crisis nacional y comprometida al 100% el proceso de unidad. Era un momento decisivo, hermano. Era un momento crucial. Y en esos momentos es donde se necesita actuar con carácter, con firmeza y con rapidez. Y de esa manera, gracias a Dios, actuó David, ¿okay? Mostrando un verdadero liderazgo, porque en los momentos como esos es donde se muestra el verdadero liderazgo, ¿verdad? La respuesta de David a esta catástrofe demuestra que Dios lo eligió no solamente por su piedad, sino también por su sensibilidad en situaciones críticas, en situaciones complicadísimas como esta. Nosotros tenemos que ver aquí este entorno bien, pero bien complicado. Entonces, ya entrando a la recta final de este capítulo 3, hay 5 cosas que David hizo, o sea, 5 consejos que debemos nosotros observar en los tiempos de crisis, en los tiempos donde está a punto de reventar un conflicto, bien sea matrimonial, bien sea en la congregación, bien sea en el ambiente donde yo me desenvuelvo. O sea, estas 5 cosas que hizo David fueron las más sabias, fueron las más acertadas. ¿Okay? La primera fue que actuó de inmediato y actuó con firmeza. O sea, no postergó, según lo que vemos en el versículo 28, pues inmediatamente él procede con la declaración de inocencia que muestra allí en el versículo 21, en el versículo 28. En segundo lugar, David negó inmediatamente haber tenido parte
en el asesinato de Abner. Mi reino y yo, o sea, delante de Jehová, Dios es testigo que yo no hice eso, porque todo el mundo iba a llegar a pensar que el responsable del asesinato, de la muerte terrible de Abner era David. Por eso David inmediatamente se levanta a aclarar, ¿verdad? Y a decir que él no fue el responsable en este caso. En tercer lugar, fíjense lo que hace David. David censura públicamente a Joab, hermanos. Lo censura públicamente y muy sabiamente y muy frontalmente, ¿okay? Lo confronta y le da un castigo tremendo, ¿okay? Como lo dije ahora, probablemente una maldición era un castigo leve para lo que hizo. Muchos piensan que Joab es merecedor de la muerte, porque lo que hizo fue una bajeza muy grande realmente. Fue una bajeza muy grande, ¿verdad? Entonces David le profiere esa maldición en este caso. En el capítulo, en cuarto lugar, lo cuarto que hizo David, estableció un día de duelo, ¿verdad? Y de luto, por decirlo de algún modo, un duelo nacional, un lamento, ¿verdad? Ante lo que sucedió con Abner. Y sepultó a Abner con honores prácticamente. Mandó a vestirse de cilicio o de ropas rústicas, ni siquiera mandó a ponerse el uniforme real, nada de eso, sino que el luto y el dolor de parte de David era real. Y hizo que toda la nación, hermanos, hizo que toda la nación, en este caso, también guardara ese luto y se vistiera de cilicio. ¿Okay? Y por último, David se mostró verdaderamente afligido y lamentado. Imagínense, ayunó, no comió, endechó, dijo unas palabras, ¿verdad? Y se puso detrás del cortejo fúnebre o detrás del ataúd y lo sepultó en un lugar de honra. O sea, David realmente estaba conmovido. Muchos dicen, bueno, esto de David es un simple gesto diplomático o es una simple apariencia ante los demás. Pero por lo que yo veo, David realmente estaba dolido. David realmente estaba dolido, estaba tocado por lo que acababa de suceder, porque apreciaba a Abner a pesar de todo. Porque David no veía lo que Abner hizo en contra de él por muchos años. David lo que veía es que este era un baluarte para el reino. ¿Cuánto no pudo haber aportado este hombre para el ejército, para la nación? Uno de los valientes ha caído. O sea, David no pensaba en él, David pensaba en el bienestar nacional. Y así debe pensar el creyente. O sea, no mirar por sí mismo, no buscar lo suyo propio, sino pensar en el bienestar y en el interés de los demás. David estaba muy, pero muy lamentado. No era un gesto diplomático lo que hizo David. Fue una muestra de profundo dolor, aflicción y lamento. Y fíjense que al final, no es casualidad que veamos al final en el versículo 37, ¿verdad? Como todo el pueblo entendió aquel día que no había procedido el rey a matar a Abner, hijo de Ner. Quiere decir que todo esto fue necesario para que el pueblo se convenciera, para que el pueblo entendiera que la muerte de Abner no fue causada por David. No fue causada por David, como les vengo diciendo, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la unificación del reino. Entonces, al pueblo, como dice el versículo 37, el versículo 36 en este caso, le agradó esta reacción de David, esta respuesta de parte de David desde el versículo 27, 28, esos 5 pasos que estamos mencionando de parte de David, al pueblo le agradó. Y son 5 consejos bien interesantes. O sea, no dejar pasar cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, cuando se asoma algo que puede crear algo, o sea, actuemos inmediatamente. Seamos francos, seamos sinceros, actuemos con justicia, ¿verdad? Con prontitud. O sea, todo lo que hizo en este caso David. Entonces, el procedimiento de David, según lo que yo veo, el más correcto, el más acertado. Comentarios, preguntas. Hermanito, yo veo 2 cosas que me llaman mucho la atención. La primera es que según el 29,
lamentablemente la mala decisión de Joab hace que también sufra su esposa, sus hijos, su familia. O sea, la mala decisión de un padre de familia no solo afecta al padre de familia, afecta a la mujer con que está contigo. En este caso con Joab, no sé cuántas habrá tenido, o si tenía una sola o varias, y sus hijos. O sea, la mala decisión de un padre también se ve afectada a su familia. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. O sea, que tengamos mucho en cuenta a Joab, que cuando hagamos algo malo, sobre todo como tú hablabas de matrimonio, por ejemplo, los hombres, si cometemos adulterio, fornicación, no solamente vas a afectar tu relación con Dios, no vas a afectarte tú y vas a manchar el lecho de tu cama, sino que vas a ir a un matrimonio, los niños van a salir mal, hay una separación, hay un dolor, todo viene unas consecuencias terribles, y eso es lo que estoy viendo en Joab. Y lo otro que vi, hermanito querido, que no lo había mirado desde ese punto de vista, gracias por hacérmelo ver, es que el versículo 38, como responde David en forma de pregunta, no se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel. Es preferible a Abner que los filisteos, es preferible a Abner que cualquiera que esté en cualquier nación en contra de Israel. Es preferible tener un soldado, aunque sea con defectos, que sirva de tu lado, a tener un enemigo. Y ya Abner, aunque estaba luchando por una causa común con defectos, ya quiso estar en paz con David. Y efectivamente, hay hermanos que no son perfectos, no somos perfectos ninguno de nosotros, pero quizás trabajamos en la congregación y lo primero que vemos es el defecto del hermano. El hermano quizás le vemos más los errores que sus virtudes, pero yo prefiero el hermano que está dentro de la congregación al que está fuera, que no se congrega, ni siquiera sirve a Dios. Entonces esto es un tipo de Abner que quizás podemos encontrarnos dentro de la congregación, y tenemos que tener cuidado de no herirlo, de no matarlo, con un mal comentario, con una mala bienvenida, con un gesto mal hecho, con una predicación enfocada a un miembro, que no deberíamos hacer eso desde un púlpito, mucho menos. Ese es mi comentario. Hermanito Cristian, varón, te echaba de menos, varón, con tus comentarios. Adelante. Así es, hermano Cristian. Saludos, hermano. Estamos teniendo un poquito de problemas con internet, pero pensando en que David era un hombre conforme al corazón de Dios, David reflejaba a Dios. Entonces, los 5 puntos que usted nos presentó, por mencionar solamente 2, Dios es justo con nosotros, al igual que David fue justo en la situación de Abner y de este hombre, ¿no? David se dolió por la situación de este hombre que cayó, y Dios también se duele y nos acompaña en nuestras angustias. Entonces, por eso es que se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin duda estaba reflejando la justicia y el acompañar a la empatía, acompañar en el dolor, y es algo que Cristo hace, que el Espíritu Santo hace, que nuestro Dios hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre es justo y está siempre consolando a nuestro lado. Tiene ese sentimiento de empatía. Y como dice Hebreo, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, sino uno que nos entiende, porque fue tentado en todo sin pecado, ¿no? Entonces, él sabe cómo consolar. Excelente, así es, así es. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte que nos pueda seguir ayudando a entender más, ya entrando en la parte final? Todo bien, hermanito, continuamos. Ok, entonces, fíjense cómo pues todo lo que David hacía al pueblo le agradaba, ¿verdad? Porque obviamente venía de parte de Dios, como todos sabemos, un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, David nos enseña mucho, hermanos, sobre la unidad, ¿okay? Y ya estamos viendo prácticamente los obstáculos de la unidad. O sea, hay muchos Abner, hay muchos Joab entre nosotros, que pues nosotros tenemos que aprender a abordar, a sobrellevar y a amar, hermanos, a amarles, porque se necesita tener un corazón conforme al corazón de Dios para reaccionar de la manera como David reaccionaba.
Para nosotros fuera mejor no tener a esa gente cerca. Y a veces nosotros pensamos, oye, ojalá se fuera, pero no pensamos así como David. O sea, no nos duele. O sea, tenemos que ir aprendiendo a tener esa mentalidad, ser pacificadores y constructores de unidad. Y ese pasaje de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, versículo 9, yo creo que nos lo llevemos en nuestro corazón. El pacificador es bienaventurado. Y quiero que pensemos también en Proverbios 16, versículo 7. Vamos a leer dos textos más, dos textos, Proverbios 16, 7. Quien lo tenga, por favor, nos los lee. Este es un texto que me llama mucho la atención y que me recuerda mucho lo que estamos viendo en este caso con David y Abner. Proverbios 16, 7. ¿Qué dice? Amén, hermanito. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada que ofrecer. ¿Estoy en el correcto o leí mal? Sí, leíste mal. 16. Sí, 16, 7. Ajá. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Hermano, este es un pasaje que a mí me ha llamado la atención por muchos años, y bueno, por experiencias y observaciones y cosas así. Y ahora pues que veo en la vida de David, o sea, era un hombre que le agradaba tanto a Dios porque tenía el corazón de Dios, que Dios hacía que sus enemigos, que la gente que, o sea, al final terminaran en paz con él. Fue lo que pasó con Abner. Lamentablemente murió Abner, pero al final tuvo que buscar la paz, el acuerdo con David. Cuando los hombres verdaderamente se preocupan por agradar a Dios, Dios se encarga inclusive de lidiar con la gente difícil que está a su alrededor. Porque para David no solamente fue difícil lidiar con Saúl, o fue difícil lidiar en este caso con Abner, al final de los días de Abner. Para David fue bien difícil también lidiar con Joab. Y aquí estamos viendo a David sufriendo por la causa de Joab y Asael, su hermano. Y fíjense cómo termina reconociendo al final. O sea, a pesar de que yo soy el ungido de Dios, dice David en el versículo final del capítulo 3 de segunda de Samuel, ¿verdad? Donde estamos. Fíjense cómo dice en el 39. Yo soy débil, aunque sea el ungido rey, estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. O sea, nosotros también en nuestras relaciones y en nuestros ministerios vamos a tener gente complicada, ¿no? Vamos a tener gente que no es sencillo sobrellevar, pero hay que encomendarlos en las manos de Dios. No procuremos tomar nosotros justicia sobre ellos, porque fue lo que hizo David. Jehová pague al mal que hace conforme a su maldad. O sea, que sea Dios quien se encargue, no nosotros. A David no le convenía matar o condenar a muerte a Joab, porque Joab era un hombre de influencia, era un general que inspiraba a las tropas y todos lo conocen lo que era Joab. O sea, David, o sea, a Joab, a pesar de ser una piedra en el zapato para David, también era necesario e importante. Hermano, y así somos todos nosotros dentro del cuerpo de Cristo. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades, Dios nos usa. Somos valiosos, somos importantes, porque somos miembros del cuerpo. Como le dijeron a David en el 5:1, cuando vinieron las 10 tribus, algo que me llama mucho la atención, que probablemente veamos el que viene. Aquí le dice la nación, le dice a la gente a David: huesos tuyos somos y carne tuya somos. Cuando vienen las demás tribus a unificarse, ¿verdad? Cuando ya la unificación se da. Entonces, la unidad es importante. David había aprendido a entresacar lo precioso de lo vil, como dice Jeremías, ¿verdad? Hay que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. David era un hombre que veía más las virtudes, los beneficios para la nación, antes que él, antes que lo que le hicieran a él, antes que las necesidades y las situaciones de él. Lo más importante eran los intereses de la nación. Y terminamos con Efesios capítulo 4, un pasaje conocidísimo por todos nosotros, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Y yo veo aquí a David en Efesios capítulo 4, versículo 3. Okay, después de hablar después de rogar el apóstol Pablo que anden como es digno de la vocación en el 1,
con humildad y mansedumbre. Fíjense como dice en el versículo 3, que sean solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y es la clase de creyente que nosotros necesitamos aprender a ser. Gente que pacifica, gente que unifica, gente que une, gente que suma y que busca el fortalecimiento y el beneficio del pueblo de Dios. Y así era el corazón de David. Así era el corazón de David. Amén. Amén, hermanito. Entonces, bueno, con esto, si no hay ningún otro comentario o aportación, hemos finalizado.